Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? Sí, perfecto. Ya, gracias. Bueno, mecanismos de transferencia tecnológica. En general, vamos a entender que transferencia tecnológica se entiende como el movimiento y difusión de una tecnología o producto desde el contexto de su invención original a un contexto económico-social. En resumen, ustedes pueden inventar algo, crear algo o tener algún conocimiento en particular y se lo transfieren a alguien más. Entonces esta persona lo puede utilizar de distintas maneras. Puede ser directamente transferido a la sociedad, o sea, como a las personas, o de manera ya económica, que eso puede ser a una empresa, una institución, que logre cierta comercialización de lo que se está usando. Existen distintos tipos de transferencia. En general vamos a ver un poco más la transferencia de tecnología, pero también está la transferencia de conocimiento. Por ejemplo, cuando ustedes ven estas publicaciones científicas, de cierta forma se está transfiriendo el conocimiento. Y eso es muy importante. Las publicaciones científicas tienen una gran relevancia, porque al compartir el conocimiento se van creando nuevas cosas. Ustedes tienen todo lo que es la parte como básica de la investigación, en donde entendemos un poco por qué pasan las cosas, y de ahí tenemos lo que es la investigación aplicada, en donde tomamos este conocimiento de por qué pasa esto, y de cierta manera hacemos algo aplicado que ya se puede transferir a la industria. Entonces ahí se necesitan mutuamente, porque si solamente quedan conocimientos, vamos a entender por qué pasan las cosas, pero no nos va a servir tanto. Si hacemos la investigación aplicada, vamos a poder crear las cosas, pero necesitamos saber cómo funcionan antes de poder crearlas. Entonces es una relación bien interesante. De cierta forma, si uno analiza el proceso de transferencia tecnológica, yo lo voy a resumir de esta manera. En distintas etapas, que son detectar, qué es lo que vamos a hacer, más o menos, evaluar esto, protegerlo, valorar, promover y transferir, que ya sería como nuestro último paso. A veces algunas cosas o tecnologías quedan en algunos pasos intermedios, pueden llegar a la parte de solamente evaluar, porque uno se da cuenta que quizás no le sirve. Porque ¿qué pasa muchas veces? Ustedes crean algo y después buscan a quién le sirve. Y eso a veces no es muy útil porque, claro, pueden inventar algo, pero la verdad no le va a servir a nadie. Entonces, no es la idea. O sea, lo importante siempre va a ser el tema de que ustedes sepan a quién le están entregando esto o identifiquen un problema. Entonces, por eso, de cierta manera, tienen que ver qué es lo que están haciendo. Ya digamos que toda esta identificación se hizo. Ustedes ya están investigando o están creando, puede ser, no es necesario que sea una investigación, puede ser un proyecto propio, puede ser algo que están descubriendo. Entonces, el primer paso, cuando ya ustedes crean algo, es detectar. Hay que identificar cuáles son los resultados de lo que nosotros tenemos que se pudiera transferir. No todo se va a poder transferir. En general puede ser la mayoría, pero a veces hay algunas cosas que no se pueden transferir porque quizás no tienen un interés, quizás hay algo que prohíbe que se transfiera esto, pero en general no debería haber complicaciones en transferir. Las complicaciones son en la manera en que nosotros transferimos. Esa es la complicación, no es transferir, porque uno, claro, no sé, aprendí algo, lo transfiero en conocimiento, hago una charla y lo estoy transfiriendo. Pero quizás lo hice de mala manera, porque, no sé, lo hice en un taller, no sé, de Twitch, lo hice por Facebook, por mi página personal, quizás no es el canal correcto. Entonces, quizás hubiera sido más interesante hacer un seminario, hacer una charla, un taller, un curso. Entonces, primero debemos detectar qué es lo que podemos transferir. Y en eso pueden ser distintas cosas. Por ejemplo, si ustedes programan algo, hacen un software, eso se podría transferir. Si ustedes crean algún dispositivo como el dron, ¿sí? Si alguien, digamos, que creó el dron y solamente se lo dejó para él, como que de cierta manera no le sirve un poco a la sociedad. O sea, siempre la idea es que los conocimientos, sobre todo cuando somos universidad y hay procesos de investigación, la idea es que estos conocimientos se transfieran de manera, como había dicho antes, a través de un conocimiento o a través de una tecnología. Entonces ustedes pueden identificar que hoy hicieron un nuevo dispositivo, quizás descubrieron nuevas características en alguna planta. Entonces esa planta se dieron cuenta que es más resistente al estrés hídrico. Entonces va a ser muy interesante que esto se transfiera. O simplemente ya pueden ser conocimientos a través de manuales, pueden ser un libro, puede ser una creación, incluso pueden ser creaciones artísticas. Pero ahí hay que identificar, o sea, tenemos que ser capaces de ver todo el trabajo que hemos realizado
e ir identificando qué cosas podrían ser útiles para otra persona, para una industria, una empresa, una institución. Entonces, hay que hacer este proceso de identificación. Cuando hacemos este proceso de identificación, entonces podemos decir, ya tenemos un software, tenemos un manual y tenemos un dispositivo. Hay que pasar a evaluar esta tecnología, que es un proceso a veces un poco largo y que se necesita cierta experiencia en donde nosotros tenemos que ver distintos aspectos. Por un lado tenemos que ver el aspecto comercial, o sea, si es que queremos de cierta forma recibir ingresos, porque aunque digan, no, pero es que mi proyecto es social, sí, ya, bacán, es social el proyecto, pero cuando el proyecto es social pasa mucho que esto tiene que sustentarse de alguna manera, independiente que sea social. O sea, si uno ve las instituciones grandes o fundaciones que, claro, tienen un rol social, igual tienen un gerente, igual tienen un asistente, igual tienen un equipo técnico y hay que pagarle. Entonces, a veces no piensen que solo por ser social esto casi se tiene que mantener solo. A veces los proyectos sociales se caen por lo mismo, porque no ven la parte comercial, o sea, la autosustentabilidad del proyecto. Entonces es súper importante evaluar el aspecto comercial, independiente si el proyecto va a ser social y ustedes lo van a transferir casi como por amor al arte, o quieren recibir ingresos. Entonces su proyecto ya es social. Las evaluaciones pueden ser distintas, eso sí. O sea, ustedes hacen una evaluación económica por ejemplo, cuando es el tema comercial, más de ingreso en temas de producto, y cuando es social, es más de impacto. ¿A cuántas personas impactará? ¿Cuáles son la cantidad de recursos que vamos a necesitar para que esto se sostenga en el tiempo? Entonces, sí hay una evaluación comercial. Y la propiedad intelectual también es muy importante porque cuando nosotros protegemos intelectualmente, esto nos permite tener, uno, el reconocimiento de que nosotros fuimos los que creamos esto. Entonces, puede serle útil ser porque tienes una carrera académica, puede ser que le sirva a tu empresa para que tú puedas un poco tener un reconocimiento de que sí, tu empresa quizás está investigando, entonces está haciendo este proceso de protección. Puede servir el proceso de protección intelectual porque tú quieres licenciar o entregar esta patente a alguien y que tú recibas ciertos beneficios porque es otro externo está comercializando esto. Entonces hay que hacer esta evaluación de propiedad intelectual. Dentro de los procesos de evaluación está uno la madurez tecnológica, que la madurez tecnológica es entender, como le dice la madurez, es casi como el crecimiento de una persona, en qué etapa está. Entonces al saber en qué etapa está, podemos identificar qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, hay, no sé, si vemos el ejemplo como decía, las personas, tenemos un niño que tiene 10 años, bueno, hay niños súper dotados, o sea, saquemos ese ejemplo. El cabro chico entró a la universidad antes que cualquier otra persona, cosa de él. Pero ya, en el promedio de las personas, un niño de 10 años no puede entrar a la universidad porque su etapa de madurez no está. Faltan algunas cosas que él tiene que aprender para lograr esto. Entonces, en las tecnologías es lo mismo. Nosotros tenemos una tecnología que puede estar en una etapa idea. Y hay una forma de medir esto que se utiliza mucho. En general, si ustedes se dan cuenta, hay varios procesos o metodologías que nosotros podemos utilizar para distintas cosas. Por ejemplo, el tema del FODA, cuando uno identifica las fortalezas, las oportunidades, todo eso. En este caso, de madurez tecnológica está lo que se llama TRL, que es una forma de medición que se creó en la NASA y que nos sirve un poco para evaluar en qué etapa está nuestra tecnología. Cuando busquen TRL les puede pasar que vean otros TRL distintos a este, porque pasa que a veces los TRL mantienen la idea de esta madurez tecnológica y se parecen un poco los conceptos, pero puede variar un poco porque el TRL, por ejemplo, para biología a veces le hacen unos cambios o le agregan algunas cosas, pero en general este sería el TRL. Entonces vemos TRL1 es una idea básica, y ahí vamos avanzando, después prueba de concepto, probamos un poco, validación en laboratorio, y así vamos avanzando hasta llegar a un TRL9. Entonces, así nosotros podemos decir, y es como un lenguaje común. Entonces, si nosotros vamos quizá a otro grupo de investigación o a otra área comercial, le decimos, no, mi proyecto está en un TL4. Entonces ellos van a entender, ah, ya está como en laboratorio. Entonces, va a servir. El mío ya está en un TRL9, entonces es una tecnología que ya está muy madura y que se puede vender. Entonces, este TRL nos sirve un poco y les va a servir porque a veces muchos proyectos de postulación en los que ustedes pueden obtener fondos están midiendo las tecnologías de esta manera, están midiendo en el sentido de en qué nivel está el TRL. Entonces va a servir este lenguaje común. Pero, ¿qué pasa? Y que ha complicado un poco el tema del TRL. Que claro, yo te puedo decir, no, mi proyecto está en TRL9, que es un dron.
Ah, el mío está en un TRL4, que es un fármaco. Cuando un evaluador ve esto, la guía de cierta manera ayuda un poco, pero hay que entender en qué área estamos abordando el TRL. No es lo mismo un fármaco que necesita pruebas en persona, necesita mucho estudio, mucha validación, a un dron que casi lo único que necesita ya es terminar el dispositivo, que esté listo, se pruebe y que una empresa lo tome. O sea, el tiempo entre llevar a un dron a TRL9 y llevar un fármaco a TRL9 son distintos. Entonces, nosotros evaluamos el TRL, debemos entender esto, identificar en qué área está nuestro proyecto. Entonces, para, no sé, un inversionista o un evaluador de proyecto, él va a decir, ah, ya, es un TRL4, pero para el área de los fármacos está bien avanzado, o va bien, bien encaminado, y no es solo una idea. Y cuando ve un dron, quizás él va a decir, ah, él va a un TRL2, y para hacer un dron debería ya estar un TRL6, 7. Entonces, esas son como las evaluaciones que pueden ser. Nosotros tenemos que ver en qué nivel está, dependiendo del área en la que estamos trabajando. Otro punto es el análisis de mercado. Entonces, nosotros tenemos que identificar un poco cuál es el tamaño del mercado. Esto nos sirve sobre todo en la evaluación económica. Debemos saber cuál es la cantidad de personas a la que va a llegar este producto o esta tecnología. Cuáles van a ser un poco los canales de distribución, porque nosotros podemos crear algo, pero no sé, si es un producto, no va a ser lo mismo venderlo en Chile que venderlo en Estados Unidos. Entonces va a cambiar. ¿Y de qué nos sirve el análisis de mercado? Nos sirve un poco para evaluar cuánto cuesta de cierta manera esto. O sea, porque digamos que ustedes ya buscan un tema de inversión, nos van a preguntar, ¿a qué países quieres llegar? No, quiero llegar a Estados Unidos. Ya, ¿y cuánto te sale? No tengo idea. Ah, ya, entonces no estamos hablando lo mismo. Así que va a decir no. Entonces tienen que identificar porque o sea, nadie va a invertir en un proyecto, les va a dar fondos si no saben cuál es su mercado. Y en el mercado tienen que evaluar también los niveles. Por ejemplo, no es lo mismo un producto que vale 10 millones de pesos a un producto que vale 500 pesos, que puede ser agua. Entonces, mi tamaño de mercado puede ser pequeño, pero yo estoy vendiendo a un precio tan alto que va a generar que sea rentable. Como puede ser que yo estoy vendiendo muy barato, pero mi tamaño de mercado es tan grande que al final también va a ser rentable. Entonces también tienen que hacer este equilibrio entre cuál va a ser el precio de venta, cuál va a ser su tamaño de mercado. Entonces todos estos análisis se hacen a través de este análisis de mercado. Hay que ver las legislaciones vigentes. Quizá un producto que ustedes venden en Chile, en otro país no lo van a poder vender, porque hay alguna legislación que prohíbe, no sé, hay un tema de importación, hay un tema de no sé, que los recursos no se pueden utilizar así, un tema laboral, entonces hay que entender las legislaciones. Por ejemplo, lo ideal cuando ustedes van a entrar a otro mercado es que hablen con abogados del país. O sea, ustedes tienen que hablar con un abogado que les diga más o menos cuáles son las legislaciones. Entender los actores de mercado se refiere un poco a saber cuáles van a ser su competencia, cuáles son los que se parecen más. Hay de repente crean proyectos y dicen, no, no hay nadie hizo igual o sea, nadie hizo algo igual a lo mío. Si yo hago un aire acondicionado, ya, y puedo decir, no, es el único aire acondicionado automático que funciona con esto, y aparece un cabro chico con un ventilador USB, igual es mi competencia, o sea, hay que identificar que siempre es competencia. Es muy extraño que algo no tenga competencia, porque aunque no sea el mismo producto, igual a veces pueden cumplir más funciones. Entonces, todos estos aspectos hay que hacerlo en el análisis de mercado. Otro proceso importante es la vigilancia tecnológica, que nos ayuda un poco a comprender el estado del arte, o sea, saber qué es lo que ya hay parecido a lo que nosotros creamos. Y cuando hacemos estos procesos, hay que hacer distintas metodologías de búsqueda. Podemos definir cómo vamos a hacer esta búsqueda, hacer la utilización de base de datos, o sea, ecuaciones de búsqueda. Hay todo un proceso en la vigilancia tecnológica. Hay muchos manuales, igual lo pueden buscar, hay muchos procesos, porque esto no es tan simple, o sea, no es como buscar algo. Porque, ¿qué puede pasar? Cuando hagan un proceso de protección, podría pasar que la búsqueda fue mal hecha. Entonces, el proceso de protección no va a resultar. Puede pasar de que ustedes vayan a creer que su producto es el mejor y la verdad hay uno mucho más avanzado. Digamos que ustedes inventaron el disquete 2.0 y alguien está inventando el CD.
Entonces, claro, van a invertir muchos millones, quizás en hacer una fábrica, hacer una planta, hacer todo el proceso y no va a tener sentido. Entonces, por ejemplo, miren la imagen. Si yo les digo, busquen, ustedes van a decir, ¿qué? Entonces, tienen que identificar, o sea, cuando hablo de una metodología, primero tenemos que saber qué estamos buscando. Entre más claro es el proceso, o sea, entre más claro queda cuál es la búsqueda, más fácil va a ser. Porque esto imaginen que es una base de datos. Está llena de información de todo. O sea, les puedo preguntar cuáles son los que puedo poner, busquen a alguien con ropa roja. Van a aparecer 4 o 5. Entonces, hay que de cierta manera acotar un poco la búsqueda para entender que si les digo busquen a Mickey, ¿alguien puede encontrar a Mickey? Obviamente Está acá sí. adelante, ¿o no? Sí, está adelante. Entonces se dan cuenta, yo acoté tanto la búsqueda que el único Mickey que había era ese, el que está adelante. El resto no está. Entonces a eso se refiere, hay que saber qué estamos buscando, porque si no, podemos estar perdidos, empezar a mirar, ya, quizás a ver que algunas cosas nos llaman la atención, quizás algo se parece. Pero si yo digo, busquen a Mickey, lo encuentran al tiro. Entonces a eso se refiere un poco, a hacer el proceso de vigilancia tecnológica bien. Y eso lo pueden hacer buscando proyectos, buscando publicaciones, buscando tesis, patentes. La misma universidad tiene bases de datos de tesis, tienen bases de datos de publicaciones científicas, hasta las noticias les pueden saber. Cuando encuentren noticias, busquen la fuente de esa noticia, busquen el origen. Entonces sí van a poder identificar más información y al final se trata de buscar toda la información y un poco procesarla y transformar esta información en conocimiento. Por ejemplo, hay buscadores de patentes como este que se llama lens.org. Es bastante bueno y ahí pueden buscar patentes y pueden buscar cosas parecidas, ver más o menos de qué se tratan. Las patentes, si ya saben un poco de propiedad intelectual, es un poco... La patente es como una especie de documento legal y manual de instrucciones sobre alguna tecnología en particular. Entonces nos explica cómo funciona y qué es lo que hace. Y también nos muestra un poco del estado del arte. Entonces también nos sirve buscar las patentes. El análisis de la propiedad intelectual nos sirve para lo que decía, de que nosotros necesitamos proteger esto. Hay personas que dicen, no, pero ¿para qué lo voy a proteger si yo quiero que esto le sirva al mundo? Ya, súper bien, pero igual protegerlo de cierta manera evita a veces un mal uso de las cosas. Porque si yo lo tengo protegido, puedo evitar que alguien le dé un mal uso. Por ejemplo, si conocen los distintos tipos de protección intelectual, yo puedo proteger algún tipo de programación, algún tipo de software. Y ese software no quiero que tenga mal uso. Entonces, si alguien lo usa mal, yo le voy a decir no. Yo lo tengo protegido. El uso que tengo permitido es solamente para un uso académico. No puedes usar un uso comercial. No puedes usar un uso para, no sé, para creación de armas. Entonces, la protección intelectual nos sirve para eso. Nos sirve para dos cosas. Uno, para tener una especie de monopolio, en donde nosotros, por una cantidad de tiempo, somos los únicos que podemos comercializar esto, o también para proteger que no tenga un mal uso. Entonces la protección intelectual es súper importante por esas dos razones, porque muchos pueden decir, no, es que quiero comercializar, sí, está bien, pero igual protégelo de alguna manera. Quizás hay todo el tema de Creative Commons ahora, que pueden hacer las protecciones y pueden decir el tipo de uso de las imágenes, o todo lo que quieran hacer. Entonces, para proteger hay que definir una estrategia de protección. Toda la información previa que analizamos nos va a servir para la estrategia. Si el análisis de mercado nos dice que los mejores países de protección son Francia, son Estados Unidos, México, significa que la protección la debemos enfocar en esos países, porque proteger lleva un costo. Esos costos pueden ser muy elevados a veces. Entonces necesitamos crear una estrategia que nos diga cuál va a ser el funcionamiento, cuáles van a ser los países donde hay que proteger, de qué manera hay que proteger, porque hay distintas formas de protección. Estas son algunas en el sentido de propiedad intelectual más industrial. Está el tema de, o sea, en el sentido industrial está el tema de las marcas, están las patentes, la invención. Las protecciones intelectuales como más básicas por la edad va a ser una marca. Ustedes pueden tener una empresa y va a tener su marca. Pueden tener un producto y va a tener su marca. Y es súper importante porque hay un error que siempre pasa, que se pueden a comercializar algún producto bajo un nombre
Pasa 1 o 2 años, el producto ya está inserto en el mercado, ya lo conocen, todos lo conocen por ese nombre y alguien reclama. Le dice, tú sabes que yo tengo esta marca hace 5 años y tú estás vendiendo tu producto con el mismo nombre que yo. Así que o nos vamos a juicio en donde yo te puedo demandar por un mal uso de la marca o le cambias el nombre. Y eso va a significar una gran pérdida para ustedes porque van a tener que cambiar un nombre y volver a fidelizar a los mismos clientes y hacer el cambio de nombre. En general, las empresas hacen cambios de nombre. Por ejemplo, Walmart, cuando entró como líder, la estrategia más fácil es colocar un letrero en donde diga líder y abajo de Walmart. Y paulatinamente, de a poco, el nombre de Walmart va creciendo y el de líder se va achicando, hasta que en un momento el de Walmart es gigante, es el líder. Entonces, ahí hay un proceso lento, pero cuando alguien le dice, estás usando mi marca, ustedes la tienen que cambiar de manera inmediata. Entonces también es necesario hacer esta evaluación antes para que no cometan esos errores, porque le pueden poner un nombre que no puede ser protegido o pueden estar usando el nombre o la tecnología de alguien más. Entonces también nos sirve para eso, un poco evaluar la propiedad intelectual y evaluar la estrategia, porque si sabéis que este nombre la verdad no lo podemos usar. Porque hay una empresa muy parecida y nunca vamos a poder usar el nombre y al final vamos a invertir mucho en marketing con un nombre que vamos a tener que cambiar. El tema de las patentes también, el derecho de autor, tienen que identificar un poco cuáles son los derechos de autor, puede ser el tema del software, puede ser el tema de los libros, manuales, casi todo lo que se escriba. El software pasó a ser derecho de autor porque el software de cierta manera se escribe. Por eso es un lenguaje de programación, nos escribimos el software. Entonces es como escribir un libro. Entonces tienen que saber cuál es su estrategia, por qué quieren proteger, qué es lo que pueden proteger, qué no es lo que pueden proteger. Porque lo que no se puede proteger ustedes tienen que guardarlo como secreto industrial. Y el secreto industrial simplemente es como impedir que alguien sepa cómo funciona lo que ustedes están haciendo. Pero si no hicieron esta estrategia de propiedad intelectual, lo más probable es que no guarden el secreto, publiquen todo lo que se hace, entonces van a cometer muchos errores que después los van a complicar en el proceso de sus proyectos. Ya, digamos que hicimos todo este estudio de mercado, ya sabemos a quién le vamos a vender, cuál es el tamaño, sabemos cómo vamos a hacer la estrategia, pero ¿cuánto vale esto? ¿Cómo valorar? Entonces, de cierta forma los términos ustedes lo pueden escuchar porque es como la evaluación o la valorización. La valorización debería significar agregar valor a algo y el valor son ciertas cualidades. Y evaluación un poco medir el precio. Pero en general todos dicen valoración. Así que quédense con ese término porque la verdad son muy al detalle, pero valorización tómelo un poco como cuánto vale esto. ¿Y cuáles son las dificultades de esto? Que a veces la valorización se hace mucho en base a supuestos. Ustedes dicen, no, por lo general lo más fácil cuando hacen la evaluación de mercado. Ah, ya, el mercado son 5 millones de personas, yo voy a tomar el 2% de esas personas, entonces en 6 meses yo voy a ser millonario. Es como que siempre hacen eso, entonces no, es un supuesto, la verdad hay muchos componentes que pueden interferir, entonces a pesar de que sean supuestos, traten de acercarlo lo más posible a la realidad. Yo sé que a veces es difícil conseguir, por ejemplo, datos de mercado. Entonces es difícil decir, por ejemplo, cuál es la cantidad de manzanas, no sé, pues, por ejemplo, quizás es más fácil encontrar el dato de cantidad de manzanas que se exportan al dato de cantidad de drones que se compran en el país. No, no hay un registro quizás de cuántos drones se compran, como que tendrían que ir a cada tienda y preguntar más o menos cuántos venden o ir directamente a la marca y preguntar más o menos cuáles son los proveedores. Entonces, está bien el uso de supuestos, pero traten de acercarlo lo más posible a la realidad. Otro problema, como les decía, es la poca información de mercado. No hay tantos datos, hay observatorios, hay Estepa que nos da algunos datos de exportación, pero a veces no están toda la información. Y la información a veces es de pago. Entonces, si ustedes están partiendo un proyecto o son emprendedores, va a ser complejo que paguen de forma que vale 15 millones de pesos para que les entregue la información. O sea, quizás no tienen ni siquiera el tema de poder pagar el prototipo y van a pagar una plataforma de 15 millones. Entonces traten de buscar, hay varias formas de buscar, está Statista, que es de un poco de estudio de mercado, entonces tienen que tratar de buscar una opción más parecida. Claridad en los costos. Pasa mucho que a veces cuando el proyecto es muy nuevo, es más complejo identificar cuáles van a ser los costos, porque ustedes
Cuando hacen el prototipo están comprando casi las piezas a costo al precio del mercado, no al valor de costo. Por ejemplo, es distinto comprar una placa, quizá en un negocio más pequeño, a comprar 100 placas en China. Entonces, hay que hacer una evaluación de los costos pensando en que, claro, el prototipo en la primera vez puede salir un poco más costoso, pero después la idea de esto es industrializarlo o venderlo en mayores masas. Y esos son otros costos que quizás ustedes al momento de crear su proyecto no los evaluaron. Por ejemplo, el costo de transporte, el costo de compra, el marketing. Entonces tienen que evaluar todos los costos de manera macro. Traten siempre de pensar, independiente que su proyecto sea muy pequeño, es como pensar en grande, porque eso les facilita un poco. Ustedes pueden empezar todo su proyecto en grande y simplemente lo dividen en etapas. Etapa 1, los costos van a ser asociados un poco al prototipo. Etapa 2, las primeras ventas asociadas al mercado nacional. Etapa 3, mercado internacional. Entonces, si les da una mirada global, un poco de cuáles podrían ser los costos. Y ahí van a ver que cada etapa tiene sus costos. En la primera etapa los costos pueden ser bajos o más o menos porque solamente se van a tratar el prototipo. Los segundos en logística quizás pueden ser bajos porque a nivel nacional, pero si ya la etapa 3 internacional significa transporte, significa permiso, temas de aduana, eh, incluso hasta la misma etiqueta que tiene que ir en otro idioma, significa que ustedes van a tener que traducir esto. Entonces, no es fácil este costo, no lo vean, porque ¿qué pasa mucho? La mayoría dice, ah, ya, los costos son los de manufactura y listo. Entonces tengo mis costos que va a ser fabricación, la fabricación, una placa me sale tanto, porque si lo ven, puede pasarles que un proveedor les venda 100 placas, pero el que les vende las carcasas le dice, si no me compras 500, no te las vendo. Entonces, también hay que ver un tema de sistema de costos, en donde ustedes van a ver el tema de cuánto debo comprar, en qué momento lo debo comprar, cuánto estoy comprando, o sea, a cuánto lo compré en enero, no es lo mismo a cuánto lo voy a comprar en diciembre, porque hay un cambio de precio. Entonces, quizá, si ustedes no evalúan de que quizá el tema de la construcción, ustedes compraron el ladrillo en enero y ahora lo están comprando en diciembre, significa que la construcción me salió más cara en diciembre. O sea, lo que estoy ganando en diciembre, construir una casa en enero me salió mucho más rentable que construirla en diciembre. Y si ustedes no se dan cuenta de que los costos van cambiando y que los precios son importantes, la rentabilidad que evalúen se van a dar cuenta de que van a creer que siempre van bien. Oh, no, voy súper bien, porque me sale tanto. Pero no se han dado cuenta que su rentabilidad quizás está bajando. O sea, están vendiendo al mismo precio, pero les está costando más caro hacerlo. Entonces, esos son aspectos que hay que valorizar. Y cuando son proyectos nuevos, lo ideal es buscar algo más parecido y ver a cuánto se puede vender. Ya digamos que hicimos todo este proceso, identificamos el mercado, hicimos la protección, hicimos el tema ya de valorizar, sabemos cuánto vale, sabemos cuánto cuesta hacerlo y cuánto lo podríamos vender. Que al final ustedes pueden decir, no, me sale tanto hacerlo, quiero ganar un margen del 50% y le aumentan un 50% al costo. Y ahí les va a dar, es como multiplicarlo por 1.5. Entonces les va a dar un poco cuánto va a valer su producto. Como ya lo más fácil. Entonces ahora hay que promover esto. Para promoverlo hay que hacer una difusión. Cuando son tecnologías no es lo mismo vender completos que vender un dron o vender una tecnología que es para, no sé, un equipo que quite el carbono o quite partículas de algo. Hay una especie de marketing tecnológico. Y ese marketing tecnológico significa que ustedes tienen que hacer un tipo de difusión distinta. Por ejemplo, si ustedes están en un proyecto que quieren proteger intelectualmente, es un proyecto nuevo, lo ideal es que hay cierta información confidencial. Entonces ustedes pueden ir a hablar con una empresa, pueden ir a hablar con un inversionista y decirle qué es lo que hace su proyecto, pero no cómo lo hace. Si esta persona les dice, ¿sabes qué me interesa? Quiero saber más, tienen que tratar de firmar un acuerdo de confidencialidad, que al final es un acuerdo que dice, yo no voy a liberar nada de la información que tú me estás entregando porque es tuya, y si la llego a liberar te debo pagar una indemnización. Entonces, nunca entreguen información, porque pasa mucho que a veces, sobre todo con tesis, de repente ya hacen sus tesis, suben una foto a Facebook, a Instagram, están en todos lados del producto y sale por dentro, por fuera, es como que están regalando un poco el producto porque van a matar el estado del arte. O sea,
la novedad, que es como que tiene su producto, o sea, lo novedoso que tiene ya lo va a perder. Entonces guarden alguna información confidencial. Información no confidencial va a ser decir qué hace. No, mi producto identifica la zona en donde está más seco el suelo. Ahí yo dije qué es lo que hace. Pero si digo, mi producto identifica las zonas en donde está más seco el suelo porque toma un dron que escanea el suelo a través de la tecnología tanto, a través de la frecuencia tanto y esto. Entonces estoy como dando muchos detalles que cualquier persona con los mismos conocimientos de la lo puede replicar. Entonces siempre tratar de difundir eh, poco o mínima información, que solamente quede claro qué es lo que hace. Entonces lo ideal es generar una ficha de información no confidencial, que es como este ejemplo, que es una ficha en donde un poco ustedes colocan el nombre, colocan algún resumen, las ventajas que tiene, el estado de desarrollo, que ahí pueden decir el TRL que habrá al principio, entonces no, está desarrollado en TRL tanto, el estado de protección. Esto le puede servir una ficha no solamente en tecnología, pueden hacerla para un proyecto que estén postulando para cualquier cosa, entonces, pero les tiene que quedar claro que la información no debe ser entregada en su totalidad. O sea, trata de entregar lo mismo. Y como le decía, el marketing tecnológico no se hace en cualquier parte. Hay plataformas. Por ejemplo, esta es una chilena que se llama Santibu. La pueden revisar. Y ahí hay tecnologías de distintas universidades. Entonces, el marketing tecnológico se hace a través de plataformas especializadas en el tema. O sea, ustedes pueden revisar y pueden ver otras tecnologías y se van a dar cuenta que todas estas empresas que suben fichas no confidenciales, en donde se muestran algunos datos y es parecida a la que yo les mostré. Entonces, el marketing tecnológico se hace así, se hace en otras áreas. Ya hemos hecho todo el proceso y ahora hay que hacer el proceso de transferir. A todo esto nadie tiene dudas. No, ya. Sigo entonces. Sí, no. Okay. No sé, esto una duda. A ver. Marco, mira, no sé si puedes Sí, leer el chat tú sí, mismo. Sí, yo lo perfecto. leo. Las startups son súper importantes. Dice, las startups son súper importantes para la economía de cualquier país, pero según lo que estamos viviendo existen muchos factores y supuestos que complejizan el proceso de emprender. Sí, además la posibilidad de fallar es muy alta, no vale la pena gastar tanto tiempo y dinero en hacer algo que seguramente va a fallar. Eh... ¡Ah! Buena pregunta. Me llama la atención. Obvio, claro, si lo colocas así, uno dice, ya sé que mejor no hago nada. Porque mi espíritu no es un poco destruir los sueños de la gente, pero sí acercarlo a la realidad. Porque eh, tratar de fallar menos, si haces todo esto, deberías, no te aseguro el éxito, pero sí deberías fallar menos, porque vas a ver algunos aspectos que te van a ayudar. Entonces, claro, las startups sí son importantes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se caen las startups a veces o por qué no funcionan? A veces incluso son por temas básicos. Primero, porque se enfocan en la solución y no en un problema. Ellos a veces inventan algo que creen que le pueden servir a muchas personas, pero en verdad son experiencias personales y no encuentran mercado. El ejemplo más fácil, o a veces también, ¿a qué me refiero con no encontrar mercado? El ejemplo más fácil fue la que creó el spinner. El spinner, ella lo creó ya y nunca fue capaz de comercializarlo. Entonces, y ella lo protegió por patente, hizo toda la protección. Cuando tú proteges por patente tienes que pagar una tasa para que esa protección se mantenga durante el tiempo. Entonces tú pagas cada cierto periodo para que te mantenga la protección y se te reconozca. El día que dejas de pagar se libera y queda de manera pública. Ella como no encontró cómo comercializarlo, lo dejó de pagar y quedó público y todos lo vendieron. Entonces no era una mala idea, tuvo un gran mercado. Entonces a veces las empresas fallan mucho en eso, porque a veces una startup se gana un capital semilla que tiene 12 meses de ejecución, dedica 8 meses al prototipo y deja alrededor de 4 meses para la comercialización. Entonces no alcanza a vender. Entonces es muy fácil fallar porque hay aspectos de que algunas fallan por contabilidad. Tuvieron problemas de contabilidad, no lo evaluaron. Tuvieron problemas de costos, en donde algunos, claro, se ganan un fondo de financiamiento y se acostumbran al fondo. Entonces,
no evalúan costo. Y claro, con un financiamiento, Corfo, por ejemplo, te está pagando un sueldo, te está pagando los prototipos, la gente, el marketing, pero cuando tú empiezas a vender sin Corfo, no te da. Entonces, en sí, hay muchas oportunidades, o sea, muchas posibilidades de fallar, pero a veces se falla por estos temas, porque no está esta evaluación que yo digo previa. No evaluaron la propiedad intelectual, no evaluaron los costos, no evaluaron el mercado. Entonces, por eso, como digo, no te aseguro el éxito, pero sí, si evalúas estos aspectos, un poco vas a poder ver cómo fallar menos. Porque si no tienes una estrategia, si no tienes definido, claro, es fácil, porque las startups parten en sentido con algún proyecto, pero como te digo, a veces los proyectos no van en base a solucionar un problema, o el tamaño de mercado es muy pequeño, o el país no es incorrecto. Vender un purificador de agua en Talca quizás no es tan rentable porque uno toma el agua de allá igual, pero vender un purificador de agua en Santiago cambia. A veces pasa mucho con las startups el tema de los equipos. Ah, ya somos todos amigos, hagamos equipo, hagamos una startup. Sí, bien, pero todos son de la misma área, todos trabajan quizás en la misma empresa y a veces eso no ayuda un poco. El tema de tener personas o no le dedican tanto tiempo porque todos tienen trabajo y le dedican un 10% de su tiempo a la empresa. Entonces son varios los aspectos en los que fallar. Pero todo este proceso que yo digo previo es un poco para bajar esa probabilidad de falla. Y hay algo muy importante, que es que cuando tú quieres emprender, tienes que definir cuánto es lo que quieres sacrificar. Porque digamos que yo quiero emprender y ya, yo tengo familia, tengo, no sé, tengo que pagar algunas cuentas, pagar cosas, pagar la casa, pagar muchas cosas. Entonces puedo arriesgarme quizás a un nivel bajo, no sé, digamos que quiero poner una sanguchería. Para mí la probabilidad de poner una sanguchería quizás es más fácil, en el sentido de que no es un negocio tan riesgoso. Bueno, si abriste un restaurante gigante para mucho público y hay pandemia, sí, pero ya, digamos que es delivery. Si es delivery, claro, yo pongo una sanguchería, quizás mi nivel de ingreso va a ser poco, voy a recuperar un poco la inversión y voy a ganar extra que no va a ser tan significativo, pero es el nivel de riesgo que quiero correr. Pero por ejemplo el Álvaro, que está acá, el Álvaro quizás no tiene hijos, se mantiene él solo y él puede decir, ya, lo voy a arriesgar todo. Entonces voy a postular un fondo, voy a ir por un proyecto tecnológico, quizás voy a arrendar, voy a volver a la casa de mis papás, vivir ahí un tiempo mientras puedo avanzar en mi proyecto y voy a trabajar. El riesgo va a ser súper alto, pero quizás la ganancia va a ser súper alta, porque le va a dedicar todo su tiempo a su proyecto, va a invertir mucho dinero y quizás hizo toda esta evaluación previa, porque sabe que es una buena oportunidad, sabe que, no sé, que digamos que los drones todavía no están en auge, sabe que vender drones va a ser lo que viene. Entonces él va y se preocupa y hace su propia empresa de drones y lo va a vender, pero hay que evaluar cuánto quieres sacrificar para lograr el éxito, porque de eso va a depender, porque para sacrificar tienes que dar tiempo, dinero, es lo mismo que un deportista, o sea, si un deportista no entrena, no le da el tiempo de entrenar, no va a lograr quizás llegar tan alto. No digo que a veces no se esfuercen los emprendedores, hay emprendedores que lo dan todo, pero cuando a veces emprenden, porque como lo digo, eh, es trabajar inteligente, porque si habláramos de esfuerzo, una persona que trabaja en construcción desde tan temprano hasta tan tarde, hay un nivel de esfuerzo súper alto, pero sus ganancias no son tan altas, o sea, no va un tema de esfuerzo, sino son muchos componentes. Por ejemplo, quizás tu nivel educacional, tu red de contacto, el equipo con el que estás trabajando, la cantidad de inversión que tienes para partir, el tipo de negocio. Entonces, por eso, evalúa cuánto vas a sacrificar. Evalúa a dónde te vas a meter también, porque no puedes decir, no, yo voy a meter a competir con Elon Musk, entonces voy a hacer mi nuevo Tesla. Es imposible, o sea, no tienes el nivel de inversión. Entonces son muchos aspectos y a veces fallan por eso. Como te digo, no es un tema de que la empresa no haya sido buena idea, sino que son varios aspectos que hay que evaluar. Y todo este proceso que digo antes nos sirve un poco a fallar menos, evaluar bien el mercado, todo eso.
No sé si contesté la pregunta porque a veces me desvío un poco y como que vuelo en mis pensamientos, pero en resumen es eso. Son demasiados aspectos, entonces es difícil saber, porque si sabiéramos la receta perfecta para crear emprendimiento, todos tendríamos un emprendimiento. Entonces son circunstancias, son momentos. Ya. No sé si hay más dudas. No sé si quieren rebatir lo que dije o decir algo. Si no, Ah, continúo. por ahora en el chat no tenemos más consultas, pero si aparece algo te interrumpo. Claro, sí. No, pero como les digo eso, si no, hoy día no trato de destruir los sueños, sino que trato de que cumplan sus sueños y lo hagan de buena forma. Ya. Entonces cuando hicimos todo este proceso de, vamos a decir, transfiramos, o sea, traspasemos el estilo. Entonces, para esto están los mecanismos de transferencia, que es un poco como se llama la charla, que esto ya es como el final de todo. Y hay distintas formas. El más simple, como el más caro, es producto. Yo puedo crear un producto y lo transfiero. Puede ser una empresa que crea un producto y lo vende. Puede ser una universidad que crea un producto y lo vende. Entonces, lo más fácil o la modalidad es a través de un producto o un servicio. Es como una modalidad de transferencia. Pero cuando uno transfiere un producto hay que ver varios aspectos, que eso también hace que fallen las cosas. Cuando tú te creas un producto, tienes que ver, por ejemplo, todo el tema de postventa, todo el tema de asesoría, porque tu tecnología puede ser muy buena, pero si tiene un mal uso, si la persona a la que se la transferiste no le explicaste bien, esta persona no va a lograr bien lo que creaste tú. Entonces tienes que evaluar todos los aspectos. Por ejemplo, vamos a ver este video. ¿Qué, llamero? ¡Ya mero, maestro! Oye, ¡Ande! ¿ya a poco has ranureado todo eso? Sí, maestro, muy recio. Pues sí, oye. Oye, pero ¿me vas a fregar esa fregadera? ¿Por qué? Pues eso no es así, párale. ¿Cómo es? ¿Estás viendo el enchufe que está ahí abajo? ¿Este? Hey, Sí. Es que no me lo amarré. mira, ese es enchufa aquí, a este. Mira, enchúfale esa extensión que te aventé ahí. Ahí está. Y no, la canastea bien gacho, compa. ¿Y luego? Pues martilléale. No, ya la regates. ¿Por qué? Aplántale ahí. ¿Dónde? Ahí. No, ya viene, se acabó todo. Ya, a eso, o sea, es bien, no sé si es real el video, la verdad, pero a eso me refiero. Digamos que el tipo que estaba utilizando la máquina era una empresa y ustedes son los que crearon eso. Obviamente, si no le dieron las opciones correctas a esta persona, no sabía qué estaba usando. Así como que dijeron, toma, asumieron que esta persona, porque pueden a veces asumir que las empresas ya lo saben. Entonces decir, ah, ya, sí, es una empresa grande, ¿cómo no va a saber ocupar esto? Ya, entonces tomen, ahí está. No tiene idea cómo se ocupa. Y eso puede generar una molestia, puede generar que quizás esta empresa diga, el equipo no funciona, porque el tipo puede decir, el que estaba picando ahí puede decir que el equipo era muy pesado, entonces a él le costaba mucho picar, pero es pesado porque tiene un motor, porque tiene todo un proceso, pero para él era algo muy pesado, entonces dijo, mejor con quizás solamente el fierro y un martillo lo hago. Entonces, estas confusiones, o sea, es un ejemplo bien exagerado, pero hay que evitar esas confusiones. Nosotros cuando queremos transferir algo tenemos que dejar bien claro cómo sirve. Y para dejar bien claro eso, nosotros tenemos que evaluar nuestro proyecto desde que parte una idea, desde que está en el prototipo y de evaluar la parte cómo va a ser cuando ingrese a la industria. Porque puede ser que ustedes inventen, no sé, un dispositivo con un material que es escaso en el mundo. Entonces van a decir, sí, el dispositivo funciona muy bien porque ocupa este material. Ah, ya, ¿y dónde consigo ese material? La verdad es que solamente se consigue en África y es escaso. O sea, entonces va a decir, ¿sabéis que no? O sea, muy bueno todo, pero la verdad no puedo replicarlo, no puedo hacerlo, no me sirve. Entonces les puede pasar eso, ustedes están creando cosas que las personas o no las van a saber ocupar o no van a tener el material para ocuparlo, entonces, o para recrearlo. Entonces a eso se refiere un poco esto. Ya las otras formas de transferencia, o sea, como más, voy como de las más simples, que ustedes son una empresa, que crean un producto, una asesoría o consultoría, que es la transferencia de conocimiento, que es lo que hablábamos. Ustedes transfieren el conocimiento que saben o que tienen
y de cierta forma lo hacen a través de talleres, de investigaciones. Tienen que ser un poco cuidadosos siempre con el tema de las fuentes, de la información que entregan. ¿No? O sea, traten de que sea así, pero en general no debería haber, se hacen muchos seminarios y eso es una transferencia de conocimiento. Esto es un poco más complejo. La licencia, de cierta forma entiendan que la licencia es que ustedes tienen algo, lo protegieron, pero ustedes no lo quieren quizás comercializar porque no es su área. Ustedes quieren seguir inventando cosas. Ven a una empresa y le dan una licencia. Entonces le dicen, toma empresa, véndelo tú y por cada venta me pagas algo. Entonces hace contrato, que es este contrato de licencia, y ellos dicen, y tú le dices, solamente puedes usar esto en Chile, porque yo lo protegí ahí, solamente lo puedes ocupar por 2 años, porque yo no quiero que lo ocupes más años, y lo vas a ocupar tú porque te dejé una exclusiva. Entonces te aseguro el negocio, pero quizás me tienes que pagar más, porque como es exclusivo. Si ellos le dicen, no, es que no quiero exclusivo, ya, entonces me pagas menos, pero yo se lo entrego a otro. Entonces eso se trata un poco de la licencia. Ustedes se lo traspasan a alguien más para que esta persona sí lo pueda comercializar, porque quizás no quieren, no tienen la capacidad, en sentido de inversión, y se lo traspasan. Y ustedes reciben un pago. Y este pago es a través de que establecido en el contrato. Entonces un 10% de todo lo que ellos vendan. Eso es como un contrato de licencia, es una manera de transferir algo. Para poder transferir tiene que existir la propiedad, o sea, a través de una licencia tiene que haber una protección. Como digo, puede ser una protección intelectual, puede ser por un tema de secreto industrial, pero tiene que haber algo que le asegure al que lo está recibiendo que no se lo pueden copiar o que si se lo copian él va a poder como alegar. Entonces tiene que estar la protección, es súper importante en una licencia haber protección intelectual. La spin-off es sobre todo, se ocupa puede ocupar también, el tema de spin-off es como que una empresa sale de otra. Puede ser una empresa que salga de una universidad o puede ser una empresa que salga de otra empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa, digamos que una termoeléctrica genera mucha ceniza y crea una empresa pequeña que toma esa ceniza y la convierte en ladrillo. Ahí salió otra empresa de otra. Una universidad en donde hay un grupo de investigación que tiene un nuevo análisis de semillas, entonces ellos crean una empresa y venden a través de este análisis de semillas. ¿Y qué pasa? Estas nuevas empresas reciben una licencia de origen. Entonces la de origen le dicen, toma, la empresa pequeña yo te la entrego a ti para que tú vendas a través de esto. Entonces una universidad le entrega una licencia a esta empresa nueva. Y ahí salen ya los términos porque como el paraguas grande es spin-off, que es como una empresa que sale de otra, y ahí están las empresas de base tecnológica que son universitarias, o están ya las spin-off directamente. Spin-off también lo pueden escuchar en las series, cuando de repente de una película o de otra serie sale otra serie más pequeña. Entonces sería un spin-off, que se creó una serie por algún personaje, como más o menos la misma idea. Entonces a veces las empresas identifican algo que quizás no es su rubro, es otro rubro, entonces deciden, porque las ciudades hacen educación e investigación, no comercializan cosas, entonces mejor se crea una empresa pequeña en donde está este grupo de investigación y ellos venden eso a través de esta empresa. Y otra forma de transferencia es la investigación colaborativa, en donde ustedes quizás ustedes crean algo, los contactan de otra universidad y le dicen, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un dispositivo y me di cuenta que tú tienes una pieza o un material especial que serviría para mi dispositivo. Entonces hacen esta colaboración y ustedes de universidad a universidad o de centro de investigación a centro de investigación le hacen esta transferencia, que quizás no hay un tema comercial, pero si logran algo en conjunto, después ahí puede haber ya un tema de más comercial o de transferencias al conocimiento. Pero esta transferencia puede ser de, no sé, la otra universidad les puede pedir algún material y quieren probarlo. Entonces ahí prueban este material que es de ustedes. Pero eso más o menos son las formas de transferencia. Así que eso sería por hoy, por esta vez. Muchas gracias, Marco. Sí, no sé si hay dudas. Sí, exactamente, lo mismo iba a decir. Si es que alguien tiene alguna consulta, puede dejarla por el chat o bien puede activar su micrófono. Ahora es el momento. En caso de que no hubieran preguntas, no sé si alguien tendrá alguna duda. Bueno, vamos a aprovechar de informarles que la próxima semana también continúa este ciclo de talleres. La próxima semana nos acompaña Maribel Muñoz, que es abogada de la Dirección de Innovación y Transferencia, con la charla
propiedad intelectual y mecanismos de protección, que es un tema que también vio Marcos en esta presentación, bien digo, y la próxima semana lo vamos a poder revisar con más detalle. Así que no sé si finalmente alguien tiene alguna consulta o Nadia tal vez quisiera agregar algo. No, darle las gracias nomás a Marcos por la presentación súper clara y bueno, los ejemplos que dio también. Así que solo agradecer. Perfecto. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora con el taller que ya les mencioné. El link les va a llegar en el momento oportuno. Así que sin nada más que decir, me despido a nombre de la Dirección de Innovación y Transferencia y que tengan un buen fin de semana a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Estén bien.